Bien, estimado alumno, buenas tardes. Continuando con fundamento de programación, estamos en lenguaje compilado en C. Soy el docente Pablo Hernández, quien está impartiendo la clase de algoritmo y programación. Ya hemos visto algunas características de esta unidad, como son los aprendizajes esperados y los criterios de evaluación. Por lo tanto, en esta oportunidad estaremos viendo las sentencias condicionales if, else y switch y las sentencias iterativas while y for. Por lo tanto, ¿cierto? En esta clase estaremos viendo, ¿cierto?, los condicionales if, else y switch y las sentencias iterativas while y for. Además, estaremos viendo ejemplos de aplicación para cada caso. Las sentencias condicionales son estructuras fundamentales en programación que permiten controlar el flujo de ejecución del programa basándose en condiciones específicas. En lenguaje de programación C, las sentencias condicionales más comunes son el if, el else y el switch. Cada una de estas estructuras proporciona una manera de tomar decisiones dentro del programa ejecutando diferentes bloques de código según se cumpla o no ciertas condiciones. Por lo tanto, veremos la sentencia if. La sentencia if permite ejecutar un bloque de código si una condición dada es verdadera, es decir, true. Si la condición no se cumple, el bloque de código dentro del if no se ejecutará. Entonces aquí tenemos la sintaxis de esta sentencia if. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo, ¿cierto?, de esta sentencia, ¿cierto?, o condición if. En este código se realiza inclusión de librería, ¿cierto?, que es la librería include stdio. Se incluye esta librería estándar para poder utilizar la función printf, ¿cierto?, la función printf, que nos va a permitir imprimir texto, ¿cierto?, por pantalla. Tenemos declaración de la variable, en este caso edad, ¿cierto? Se declara la variable edad como un entero y se inicializa con el valor 20, tal como aparece aquí en el ejemplo. Sentencia if, se utiliza la sentencia if, ¿cierto?, para evaluar la condición edad mayor o igual a 18. Entonces, la sentencia if se utiliza, ¿cierto?, esta sentencia para evaluar la condición edad mayor o igual a 8. Veamos entonces el ejemplo de esta sentencia. Entonces nos vamos acá, ¿cierto? Y tenemos acá el condicional if y tenemos, ¿cierto?, declarada nuestra variable y compilamos, ¿ya?, y ejecutamos. Por lo tanto, si la sentencia es verdadera, dice eres mayor de edad. Es decir, si se cumple esta operación relacional, ¿cierto?, operador relacional, que es mayor o igual a 18, si se cumple esto, entonces nos va a imprimir por pantalla eres mayor de edad. A ver, ¿qué pasa si colocamos acá un valor igual a 17, por ejemplo? Ya compilamos y ejecutamos y ahora nos dice, no nos dice nada. La edad 17 dice. Sentencia, ¿cierto? No nos dice nada porque no tenemos otra condición en este caso. Solamente, ¿cierto?, si se cumple esta condición if, entonces nos imprimirá por pantalla eres mayor de edad, ¿ya? Entonces, como en este caso no se está cumpliendo, ¿cierto?, no nos imprime nada por pantalla. Si le coloco 25, entonces ahora imprime ahí, ¿cierto?, ejecuto y me dice eres mayor de edad. Perfecto.
Esta condición verifica si la variable edad es mayor o igual a 18. Bloque de código dentro del if. Si la condición edad es mayor a 18, esto es verdadero. Es decir, si la persona tiene 18 años o más, entonces se imprime eres mayor de edad utilizando la función print, que es lo que hemos visto, ¿cierto?, al ejecutar el programa. Entonces tenemos aquí una explicación del código, el retorno del valor 0, la función main, ¿cierto?, devuelve 0 al finalizar, indicando que el programa se ejecutó correctamente. Este código verificará si la variable edad es mayor o igual a 18 y si es así, imprimirá eres mayor de edad en la consola. Puedes cambiar el valor de edad para probar diferentes casos y observar cómo afecta la ejecución del programa, que es lo que hemos hecho, ¿cierto?, cuando ejecutamos el programa. Ahora vamos a analizar la sentencia if-else. La sentencia if-else extiende la funcionalidad de if al permitir especificar un bloque alternativo de código que se ejecutará si la condición en el if no se cumple, es decir, es falsa. Entonces aquí tenemos la sintaxis de esta sentencia if-else y veamos entonces un ejemplo de este condicional if-else. Entonces, en este ejemplo incluimos la librería estándar, tal como aparece aquí, ¿cierto? La librería estándar stdio.h, para poder utilizar la función printf, que se usa para imprimir texto en la consola. Declaración de la variable edad, ¿cierto? Aquí declaramos la variable entonces edad, que es igual a 15, es una variable de tipo entero, y se va a inicializar con el valor 15. Y finalmente tenemos la sentencia if-else. Se utiliza la sentencia if-else para evaluar la condición edad, ¿cierto? Esta entonces es la condición edad. Esta condición verifica si la variable edad es mayor o igual a 18. Entonces tenemos el bloque de código dentro del if, ¿cierto? Si la condición edad mayor o igual a 18 es verdadero, es decir, si la persona tiene 18 años o más, entonces se imprime, se va a imprimir por pantalla, ¿cierto?, tal como aparece aquí, eres mayor de edad. Bloque de código dentro del else, ¿cierto? Aquí tenemos entonces el bloque de código dentro del else, ¿cierto? Este es el bloque de código. Si la condición edad es mayor o igual a 18, ¿cierto?, es falsa. Si esta condición entonces es falsa, es decir, si la persona tiene menos de 18 años, entonces se imprime eres menor de edad utilizando la función print. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, las dos condiciones. Si es la edad, ¿cierto?, mayor o igual a 18, eres mayor de edad. Y si no, else, ¿cierto?, si esta condición no se cumple, entonces eres menor de edad. ¿Ya? Veamos entonces el código para analizarlo, cómo es que se utiliza. Aquí tenemos el código, ¿cierto? Se declara entonces la variable edad, que es de tipo entera, y probamos el código, compilamos, ¿cierto?, y luego ejecutamos. ¿Ya? Y ahí nos dice eres menor de edad, porque tenemos 15, pero ¿qué pasa si aquí yo coloco 18 y ejecuto, ¿cierto? Y ahora sí me da eres mayor de edad. Excelente. Retorno del valor 0. La función main devuelve 0 al finalizar, indicando que el programa se ejecutó correctamente, ¿cierto? Esta función main entonces nos va a devolver, ¿cierto?, o nos va a indicar que se ejecutó correctamente este código. Este código verificará si la variable edad es mayor o igual a 18 y dependiendo del resultado imprimirá
los resultados que ya hemos visto. Entonces puedes combinar el valor de edad para probar diferentes casos y observar cómo afecta la ejecución del programa. Entonces nosotros eso es lo que hemos hecho al trabajar con el programa, ¿cierto? Cambiando aquí el valor de edad y viendo qué es lo que se nos va a ejecutar por pantalla. Ahora tenemos la sentencia switch, ¿cierto? La sentencia switch permite evaluar el valor de una variable o expresión y ejecutar diferentes bloques de código según el valor que tome esa variable o expresión. Se utiliza cuando se tienen múltiples opciones y se desea seleccionar una única ruta de ejecución. Entonces aquí tenemos la sintaxis de esta sentencia switch. Aquí tenemos entonces un ejemplo de la estructura switch. Inclusión, ¿cierto?, de la librería studio.h, stdio.h. Se incluye esta librería estándar para poder utilizar la función printf, que se usa para imprimir texto en la consola. Luego, declaración de la variable, ¿cierto? Aquí entonces declaramos la variable opción. Se declara la variable opción como un carácter char, y se inicializa con el valor de v, ¿ya? Estructura switch. La estructura switch evalúa el valor de la variable opción y ejecuta el bloque de código correspondiente al caso que coincide ese valor. Por lo tanto, aquí tenemos, ¿cierto?, las opciones A y B, y de acuerdo con la opción es lo que se va a imprimir. Clase A y clase B son etiquetas que indican la opción posible que puede tener la variable opción. Si la opción es igual a A, se imprime, seleccionaste la opción A. Si opción es igual a B, se imprime, seleccionaste la opción B. Default, ¿cierto? Esta es la etiqueta por defecto que se ejecuta cuando ninguna de las etiquetas coinciden con el valor de opción. En este caso, imprime opción no válida. Break se utiliza para salir de la estructura switch después de ejecutar el bloque de código correspondiente. Es importante incluir break después de cada caso para evitar que la ejecución continúe en los casos siguientes. Y return de valor 0, la función main, ¿cierto?, devuelve 0 al finalizar, indicando que el programa se ejecutó correctamente. Ahora entonces vamos a probar, ¿cierto?, esta función switch. Aquí la tenemos. Por lo tanto, vamos a ver, compilamos primero y luego ejecutamos. Y ahí nos dice, seleccionaste la opción B. Damos enter y ahora vamos a colocar A, ¿cierto? Compilamos y ejecutamos. Listo, y ahora me dice seleccionaste la opción A. ¿Qué ocurre si selecciono otra opción? Veamos, que no esté considerada. Veamos entonces, vamos a colocar aquí P y vamos a ver qué es lo que ocurre con el programa. Y me dice opción no válida. ¿Ya? Entonces, este es el ejemplo del condicional o la estructura switch para seleccionar ciertas opciones. Este código evaluará el valor de la variable opción y seleccionará el mensaje correspondiente según el caso encontrado. Puede cambiar el valor de opción para probar diferentes casos y observar cómo afecta la ejecución de este programa, que es lo que hemos estado haciendo al cambiar, ¿cierto?, la opción acá, que puede ser A o B, y ver qué es lo que ocurre, ¿cierto?, con nuestro programa.
Bueno, ahora veremos las sentencias iterativas que son while y for. Las sentencias iterativas son estructuras en programación que permiten ejecutar un bloque de código repetidamente mientras se cumpla una condición específica. Es decir, estas sentencias son útiles cuando se desea realizar una tarea varias veces sin tener que escribir el mismo código múltiples veces. En lenguaje de programación C, las sentencias iterativas más comunes son el ciclo while y el ciclo for. Entonces aquí tenemos la sentencia while. La sentencia while ejecuta repetidamente un bloque de código mientras una condición específica sea verdadera. La condición se evalúa antes de cada iteración. Aquí tenemos un ejemplo y vamos a ver en qué consiste este ejemplo while, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el bucle while, declaramos, ¿cierto?, el contador y lo inicializamos en 0. Vamos a compilar y ahora vamos a ejecutar y vemos que nuestro ciclo while empieza a ejecutarse y llega hasta 9, ¿cierto? Va a llegar hasta 9 porque el contador le hemos dicho que tiene que llegar solamente hasta 9. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el contador y colocamos 5? Compilamos y ejecutamos. Y ahora nuestro contador, una vez que se ejecuta el programa, solo llegará hasta 4, ¿cierto? Porque le hemos dicho que el ciclo while, el contador tiene que ser menor a 5. E imprimimos, ¿cierto?, con la función printf. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, lo primero que hacemos, ¿cierto?, es declarar la variable contador e inicializarla en 0. La sentencia while, contador menos 10, verifica si el contador es menor que 10. Si es verdadero, se ejecuta el bloque de código dentro del ciclo while. Dentro del bloque se imprime el valor actual del contador y luego se incrementa usando el contador más. El ciclo se repite hasta que el contador sea igual o mayor que 10. Ahora veremos la sentencia for. La sentencia for proporciona una manera más compacta de escribir ciclos que while, especialmente cuando se sabe de antemano cuántas veces se debe ejecutar el ciclo. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de la sentencia for. En esta sentencia for tenemos la inclusión de la librería estándar, ¿cierto? Incluye estándar, ¿cierto?, entrada y salida. Esta línea incluye la librería estándar que proporciona funciones para entrada y salida estándar como son printf. La función principal main. Todo programa en C comienza su ejecución desde la función main. En este caso, main devuelve un entero que en este contexto usualmente representa el estado de salida del programa. 0 indica que el programa se ejecutó correctamente. Declaración de variable i. Por lo tanto, acá tenemos la declaración de la variable i. Se declara la variable i de tipo entero. En C es una buena práctica declarar las variables antes de su uso, por lo que i se declara fuera del ciclo for. Y luego la estructura, tenemos acá la estructura for. La estructura for en C tiene 3 partes separadas por punto y coma. ¿Ya? Entonces esta estructura for tiene 3 partes separadas por punto y coma.
Inicialización i igual a 0. Se inicializa la variable i con el valor 0. Esta parte se ejecuta una sola vez al comenzar el bucle, ¿cierto? Entonces se inicializa, ¿cierto? I igual a 0. Esta parte se ejecuta una sola vez al comenzar el bucle. Condición i menor que 5. Se evalúa esta condición antes de cada iteración del bucle. Mientras i sea menor que 5, el bucle, ¿ya? Mientras i sea menor que 5, el bucle se ejecutará. Si la condición se evalúa como falsa, en donde i es mayor o igual a 5, ¿cierto? El bucle se detiene y la ejecución continúa con la siguiente instrucción después del bucle for. Incremento i más más. Después de cada iteración del bucle, se incrementa el valor de i en 1. Esto asegura que i aumenta en cada ciclo hasta que la condición i sea menor que 5 y no se cumplirá más. El cuerpo del bucle, ¿cierto? El bloque de condición dentro de for se ejecutará repetidamente mientras la condición i sea menor que 5, ¿cierto? Esto sea verdadera. En este caso se imprime el valor de i en cada iteración utilizando printf, formateando con porcentual d para imprimir el valor entero de i. Y al ejecutarse este programa, la salida en la consola sería la que aquí aparece. Esto ocurre porque el bucle for se ejecuta desde i igual a 0 hasta i menor que 5, imprimiendo el valor de i en cada iteración. Veamos entonces cómo se comporta este programa. Entonces lo que hacemos primero es compilar y luego ejecutamos. Y ahí tenemos, si se dan cuenta, ahí aparecen unos códigos medio extraños. ¿Cómo lo resolvemos? Lo que pasa aquí en C, el acento lo tenemos que obviar. Ahora de nuevo compilamos y ejecutamos y ahí sí que ya no tenemos esos códigos medio extraños. Pero vamos a hacer un cambio. ¿Qué pasa si esto le colocamos 10? Veamos qué es lo que ocurre. Y entonces, ¿cierto? Ahora el ciclo for se va a iterar, ¿cierto? Hasta 9. ¿Ya? Conclusiones. La estructura for en C es útil para ejecutar un bloque de código un número específico de veces. Es importante inicializar, verificar y actualizar la variable adecuadamente dentro de la estructura for para evitar bucles infinitos o comportamientos inesperados. Entender cómo funciona el control de flujo en un bucle for es esencial para la programación efectiva en C y otros lenguajes estructurados. Resumen de la clase. En la clase hemos explorado diversas estructuras de control en el lenguaje de programación C que nos permitirán controlar el flujo de ejecución del programa de manera efectiva. Sentencia if y else. La sentencia if permite ejecutar un bloque de código si una condición específica es verdadera. La sentencia else se utiliza para ejecutar un bloque alternativo si la sentencia condición no se cumple. Sentencia switch permite seleccionar uno de varios bloques de código para ejecutar basándose en el valor de una expresión. Permite entonces esta sentencia switch seleccionar uno de varios bloques de código para ejecutar basándose en el valor de una expresión. La expresión se evalúa una vez y el programa ejecuta el bloque de código correspondiente
al caso que coincida con el valor de la expresión. La palabra clave break se utiliza para salir de la estructura switch. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, la estructura y la sintaxis de la sentencia switch. Finalmente, ¿cierto?, hemos visto las sentencias iterativas while y for. Estas sentencias permiten ejecutar un bloque de código repetidamente mientras se cumpla una condición específica. Y aquí tenemos la sintaxis de estas sentencias iterativas while y for. Conclusiones. En esta clase entonces hemos visto cómo dominar estas estructuras de control en C, condicionales if, else y switch, y sentencias iterativas while y for. Es fundamental para escribir programas robustos y flexibles. Estas herramientas permiten gestionar de manera efectiva el flujo de ejecución del programa, controlando decisiones y repeticiones según las necesidades del problema a resolver. Utilizar esta estructura de manera correcta mejora la estructura y la eficiencia del código en el desarrollo de software con lenguaje C. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde.